Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Mirando la Vida está de nuevo frente a ustedes. Dios ha permitido que hagamos un nuevo programa y realmente es un programa muy especial. Ustedes van a ver que estamos de visita, ya van a ver dónde, pero les quiero contar que Dios ha dotado al ser humano con 5 sentidos preciosos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Qué cosas hermosas que tenemos en nuestro cuerpo. Pero ¿saben ustedes? A veces, por distintos motivos, por distintas causas, se van deteriorando. Y Dios también proveyó a personas que estudiaran para que en su momento ocurriera a nosotros en nuestro auxilio. Como en esta tarde, por ejemplo. A ver, ahora les voy a presentar a la persona, es decir, le voy a preguntar a ella que se presente y cuál es su especialidad. Bueno, mi nombre es Gabriela Altamirano, yo trabajo como fonoaudióloga, trabajo mayormente y desde hace un tiempo largo en selección y equipamiento de pacientes que son usuarios de audífonos o que requieren del uso de audífonos por hipoacusia y mayormente con pacientes de tercera edad, pacientes adultos, que llegan a mi consultorio o derivados por el especialista de oído porque ya ellos detectaron o sus familias detectaron alguna dificultad auditiva y llegan con la inquietud y la consulta concreta para solucionar el problema. Y sí, como dijo usted, las causas pueden ser diversas, que bueno, con los estudios específicos que hay se puede determinar por qué tipo de pérdida auditiva es y cómo se puede equipar. Es una sola manera de perder, es decir, ¿se pierde el sonido o se enredan las palabras? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la queja frecuente es, me dicen una cosa y entiendo otra, voy al almacén y me dicen un precio y no sé si me dijeron 60 o 70, me río de los chistes y no sé lo que dijeron, voy a la iglesia y no entiendo nada lo que dice el cura o el pastor, etcétera, etcétera. Entonces, esto genera, obviamente, un deterioro en la calidad de vida de esa persona. Causas hay múltiples, muy variada cantidad de causas. Desde, está la hipoacusia sensorio-neural, donde lo que se dañan son células específicas del oído interno, y bueno, allí pues eso también puede deberse a causas de contaminación sonora, a exposición frecuente al ruido o al ruido continuo, gente que ha trabajado muchos años en ambiente ruidoso, o a veces el deterioro lógico y progresivo o no tan lógico de la edad, las llamadas presbiacusias. Y bueno, el paciente por lo general lo que siente es que escucha, la queja es: yo escucho todo, pero no sé lo que me dicen. Y bueno, entonces hay que hacer un trabajo para descubrir cuál es la mejor manera de equipar a ese paciente para que vuelva a sentirse inserto socialmente, para que vuelva a estar. La hipoacusia es algo muy aislante, provoca mucho aislamiento social. Entonces el paciente a partir del uso del audífono vuelve a sentirse inserto socialmente. Y muchos de ellos dicen: me cambió la vida. Muchos de ellos, también un porcentaje, dicen: no me puedo adaptar, me molesta. Bueno, y ahí hay que hacer un trabajo por ahí más intensivo para poder ayudar a ese paciente específico que no logra adaptarse del todo. Bueno, la verdad que es una necesidad, porque es verdad lo que dice la doctora. Mi experiencia personal ha sido esa, escuchar voces, pero de repente no entender todo lo que la persona me estaba hablando. Quizás no directamente, porque si se habla lento uno puede escuchar y entender, pero cuando se apresuran en el habla, bueno, uno se queda con la mitad de la charla, ¿no? Pero qué auxilio grande es tener un audífono. Sí, a mí me gustaría
por ahí que quede este mensaje, Sí. que la gente lo tome al audífono como un amigo, como una herramienta, como cuando uno no ve y se pone los lentes. Ya cada vez por suerte es menos estigmatizante. Hasta ahora por ahí los hacen de colores, como los lentes que tienen los marcos de colores, y entonces la gente, por el diseño exterior, digo, porque escuchar en la mayor parte de los casos se escucha bien, pero por el diseño exterior los empieza a aceptar un poco más. Y ya no es algo que el paciente esconde, sino que es algo que por ahí el paciente hasta lo muestra. Claro. Y realmente que le pierdan el miedo, que lo sientan como una herramienta amiga para poder estar de vuelta comunicados. Y si ya son usuarios y lo tienen guardado en un cajón, que lo saquen, que consulten con el profesional de confianza, con el fonoaudiólogo, con el especialista de oído, para retomar el uso, para buscar otra estrategia de uso que funcione. Claro. ¿Sabés qué pasa con los audífonos? Los lentes es una cosa normal. Después de los 40 y pico, todo el mundo tenemos lentes. Pero el audífono es como que uno se resiste a usar un audífono. Es medio vergonzoso. Pero bueno, la verdad que es necesario y nos auxilia un montón. ¿Por qué no usarlo entonces como un lente? ¿Y por qué no mostrarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, hay que ir aceptando todas las falencias que vamos teniendo con los años. O no, hay veces hay gente joven que por como vos decías... niños joven. También. Cuanto más precozmente se detecte una hipoacusia, es mejor. Cuanto más tempranamente se puede equipar, en el caso de que hubiera que equipar, porque hay hipoacusias que tienen otro tipo de resolución, médica, quirúrgica, medicamentosa. Entonces, bueno, cuando la solución es el audífono, cuanto más tempranamente podamos equipar, mejor va a ser el desempeño del paciente con audífonos. Decime, al poner el audífono, ¿se detiene la progresión de la sordera o puede seguir aumentando? Puede seguir aumentando, pero el audífono es un estímulo en el oído. Por lo general, por ejemplo, cuando se equipa un oído y el otro no, a veces el oído que lleva el audífono es el que mantiene mejor su estatus auditivo. O sea, es un oído que tiene mejor desempeño auditivo. Pero no digo que lo detiene, pero sí es un estímulo en el oído que ayuda a mantener la hipoacusia más estable. Qué interesante, realmente. Por eso lo hemos venido a consultar, para que no le temamos al audífono, y que concurramos a la persona que nos puede auxiliar, el médico primero, y después se encarga la fonoaudióloga, trabada, perdón. Es larga la palabra. Es largo, sí. Para darnos ese auxilio y realmente recuperamos la personalidad, pienso, porque uno se apabulla, se siente disminuido. No es solamente la parte de no escuchar, sino todos nosotros es lo social. Nos sentimos, claro. Es lo social, afecta lo directamente social. Lo social. Sí, verdaderamente. Por eso también lo último que digo es que lo que ayuda mucho es el entorno familiar. Aceptar la pérdida auditiva primero, aceptar la necesidad del equipamiento y a impulsar al familiar a usarlo. No obligarlo, pero ayudarlo, no riéndose, porque esto se presta mucho. Claro. A veces se sientan acá en el consultorio y el paciente repite mal las palabras y el familiar está tentado de la risa. Claro, entonces se presta a algo jocoso que para el paciente no es tan... es lastimoso. Sí. Yo no tuve esa experiencia, gracias a Dios, ¿no? Pero la verdad que uno se siente, no sé, si fuera de foco, no me puedo expresar realmente lo que uno siente interiormente. Bueno, gracias a Dios que está el auxilio cerca nuestro y bueno, y tenemos una ayuda enorme en esto de los sentidos, o como decíamos antes, los lentes ya están. Ahora del gusto, el olfato y el tacto, eso no lo sé si hay especialidades. Le vamos a preguntar a otros especialistas. Bueno, puede ser que también, pero bueno, esto ya es más disimulado, si no podemos palpar las cosas y bueno.
pero no el olfato, porque los perfumes son exquisitos, Es las verdad. flores son exquisitas. Es verdad, y comparto, y por mi fe lo comparto también, que tenemos que estar agradecidos de los sentidos que tenemos, de cada sentido, que es un verdadero regalo. Del cielo, Sí. es cierto. Bueno, Gabriela, ha sido preciosa la entrevista. Los niños también concurren acá, pero derivados por En algunos casos, niños, porque yo atiendo la población de PAMI, entonces hay niños que tienen PAMI, precisamente porque tienen certificado de discapacidad, la obra social que les cubre es PAMI. Entonces esos niños vienen derivados acá. Y bueno, sí, pero se trabaja por ahí. Yo trabajo sí acá sola, pero estoy por lo general en comunicación con otros profesionales que los atienden, otorrinos, fonoaudiólogas del Hospital Eva Perón de San Martín, por ejemplo, o los otorrinos pediátricos, porque hay que tener por ahí más información, más estudios y conocer más en profundidad. Por lo general el niño que viene a equiparse, no en todos los casos, pero tiene una sordera profunda. Y ahí es otra cuestión, es muy diferente de lo que estuvimos charlando. Ajá, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, gracias y a ustedes no ustedes. se nos vayan, que tenemos más programas. Continuamos en el programa. ¡Ay, qué tema nos toca hoy! La pérdida auditiva. Para ponerle un nombre fino a lo que es realmente una sordera. Pero nos cuesta reconocer eso, la verdad que sí. Pero lo único que logramos es hacer un deterioro de nuestra persona. Bueno, pero para seguir con este tema tan importante, ¿y qué nos dice la palabra de Dios? Tenemos un invitado. Él es Adrián Jara. Y bueno, a ti te toca continuar con este tema. Muy bien, muchas gracias, Mima. Quería compartir algunos versículos de la palabra de Dios, justamente cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él vino a cumplir una orden del Padre. Y vino porque sabía que era la única forma de que el hombre pudiera estar otra vez en comunión con Dios, con su Creador. En el capítulo 9 de Marcos, unos versículos que quiero compartir, la palabra de Dios nos habla de que el Señor Jesucristo tomó a 3 de sus discípulos, fue a un monte alto, y allí en aquel monte compartió unos momentos con estos discípulos y se transfiguró. Esto es lo que dice textualmente la palabra de Dios. O sea que su rostro cambió. Pero también nos dice Marcos que cambió su vestidura. Y en el versículo 3 dice que eran muy blancos como la nieve sus vestidos, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, ¿no? Esto era llamativo para que los discípulos vieran, ¿no?, el poder del Señor y que vieran que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. No obstante esto, el Señor se ve ahí cara a cara, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, con Moisés y con Elías. Se encuentran en aquel lugar. Y bueno, los discípulos quedaron maravillados, ¿no? Podían estar viendo a Moisés, al profeta Elías. Pero por sobre todas estas cosas, aparece la voz de Dios en aquel momento. Dice que de una nube que les hizo sombra, apareció la voz de Dios y le dijo, en el versículo 7, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Y de eso precisamente vamos a hablar unos minutos en este tiempo. Después en el Evangelio de Lucas también está el momento aquel de la transfiguración, en el capítulo 9, que cuenta lo mismo, ¿no? Lucas hace el mismo relato porque verdaderamente las cosas en la palabra de Dios no se contradicen, sino que se complementan.
y muchas veces son repetitivas, porque Dios quiere que le prestemos atención a su palabra, que escuchemos su voz. Así que en el capítulo 9 de Lucas, versículo 28, allí también aparece este momento de la transfiguración. Y dice las mismas palabras, Lucas. Dice que vino la voz de la nube que le decía a los discípulos: este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿no? Después quiero compartir un momento que el Señor Jesucristo tuvo en una casa muy querida para él, de unos amigos muy queridos, de una aldea cercana a Jerusalén, en Betania. Él muchas veces visitó este lugar, era muy querido, las personas que estaban en aquel lugar eran queridas para él. Él hizo una obra maravillosa en Lázaro, porque Lázaro cayó enfermo en un momento y murió, y estuvo sepultado 4 días, pero el Señor Jesucristo lo resucitó. Pero esto es antes de que sucediera eso. Y el Señor los va a visitar, a Lázaro, a Marta y a María. Y Marta servía cuando estaba el Señor ahí, y cuando estaba con sus acompañantes, sus discípulos, la gente que le seguía al Señor. Este hogar lo recibió muchas veces. Para él era muy acogedor estar en aquel lugar. Y María era la hermana que siempre cuando venía el Señor Jesucristo a esa casa se sentaba y escuchaba, ¿no? Y estaba a los pies del Señor Jesucristo. Y Marta muchas veces se enojaba, porque María se sentaba a escuchar al Señor como lo hacía Lázaro, y ella tenía que trabajar, ella tenía que servir, ella tenía que servir a las personas que venían y también al Señor Jesucristo. Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo? En el versículo 42 le dice que, pero solo una cosa te es necesaria. Esto le dice a Marta, ¿no? Porque se enojaba que María escuchaba al Señor. ¿No? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y verdaderamente esto es así. Cuando uno escucha la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es la mejor parte, porque está escuchando la voz de Dios. Y yo me acuerdo cuando nació Lucas, mi hijo, pasaron algunos meses para que nos diéramos cuenta de que él tenía hipoacusia total, no escuchaba nada. Él tenía unos meses y bueno, siempre estaba con la mirada hacia abajo, la cabeza agacha, ¿no? Y cuando nosotros pasábamos por delante, él se sobresaltaba, porque nos veía pasar, porque veía nuestras piernas, nuestros cuerpos pasar por delante de él. Entonces nosotros empezamos a prestar atención a eso, nos empezamos a dar cuenta de que él tenía un problema, más que todo la mamá, ¿no? Porque estaba continuamente con él. Entonces nosotros en un momento, después de varios meses, le empezamos a levantar su cabeza y él se sonreía enseguida. Era alegre porque nos veía, porque nosotros le podíamos hacer señas delante de él y él entonces entendía. Después de varios estudios, entonces, los médicos dijeron que él tenía hipoacusia total, que no escuchaba nada. Y en ese tiempo, cuando nosotros nos pusimos en contacto con especialistas en la Fundación Araos, en Buenos Aires, para ver si él podía tener un implante coclear, si el problema que él tenía podía ser solucionado, y nos dijeron que sí. En ese tiempo no querían operar a chicos tan chiquitos. Tuvimos que esperar hasta los 3 años que tuvo Lucas para que empezaran a hacer todos los estudios y lo operaron. Hoy en día no es así. Ya a los meses de un niño, una niña que se le encuentra que tiene hipoacusia total, de distintas formas, ¿no? Hay distintos casos. Pero a los meses ya son operados. Inclusive hoy se están operando los 2 oídos. Lucas está operado solamente de uno. Tiene un implante coclear en un solo oído. Y bueno, empezaron los estudios, llegó el momento de la operación y bueno, lo operaron. Después tuvimos que esperar varios meses hasta el momento de que se pusiera en funcionamiento el aparato. O sea, que le encendieran el aparato para que él pudiera escuchar. Y fue impresionante ese día, ¿no? Porque verdaderamente él no escuchaba nada y estábamos reunidos ahí los médicos y estaba la técnica que es la que le pone en funcionamiento el aparato, ¿no? Y fue impresionante verlo a él cómo reaccionó cuando le pusieron en funcionamiento el aparatito y empezó a escuchar.
¿no? La alegría que le dio, cómo empezó a mirar para todos lados, cómo le cambió el rostro, ¿no? Cómo le cambió la vida a él, ¿no? Y yo pensaba esto, ¿no? Que cuando nosotros recibimos al Salvador de nuestras vidas, ¿no? En nuestro corazón, cuando le aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pasa algo similar. Nuestra vida cambia totalmente, es como que hubiésemos estado sordos toda nuestra vida, hasta ese momento que aceptamos a Cristo. Y entonces, la vida de la persona que escucha la voz de Dios, como decíamos al principio, ¿no? Eso es lo principal en la palabra de Dios. Siempre Dios va a querer que el hombre le escuche, que escuche a aquel que nos creó y que nos busca continuamente para salvarnos, para que no vayamos a la condenación eterna, ¿no? Como dice su palabra. Y bueno, cuando uno acepta a Cristo, cuando encuentra la salvación en Cristo, el rostro cambia la vida, ¿no? Una persona de ir sin rumbo, sin esperanza por la vida, encuentra un rumbo, encuentra una esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque encontró a Dios, encontró a su Salvador, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Y cuando uno encuentra a Dios, encuentra a aquel que nos amó verdaderamente tanto, que la obra de redención, lo que Él había preparado para rescatar al hombre, era entregar a su propio Hijo. Era dar lo mejor que tenía. Era decirle al hombre, bueno, yo te amo tanto que quiero entregar a mi propio Hijo, a mi único Hijo, para que estés nuevamente conmigo, ¿no? Y eso es lo que nos pide Dios, que escuchemos en su palabra, ¿no? Que escuchemos de su palabra. En Juan 5:24, el Señor Jesucristo le dice a los que estaban cerca, a los que lo estaban escuchando en aquella oportunidad, le dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto es lo que nos propone en su palabra el Señor. Escuchar la voz de aquel que nos creó. De aquel que nos creó para un objetivo. Ese objetivo era estar siempre con Dios y escuchando su voz. Y teniendo esa relación permanente con Dios, ¿no? Y Cristo también dijo que teníamos que escuchar la voz de Dios, ¿no? Y el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17, ¿no? Que creer en Cristo es una cuestión de fe, ¿sí? Y que la fe viene por el oír, la fe viene por el oír. ¿Y qué? ¿El oír que cualquier cosa? No, el oír la palabra de Dios, ¿no? Y yo pensaba, el hombre, el otro día lo decía en la reunión de predicación, el hombre es puesto en el Edén allí por Dios. Dios crea todas las cosas maravillosamente para que el hombre pueda disfrutarlo, ¿no? El varón y la mujer. Dios crea a Adán, crea a Eva. Los pone en aquel lugar para que ellos cuiden, para que ellos se gocen, no solo de la creación de Dios, sino de tener esa relación personal. Y de la presencia, claro, de escuchar todos los días la voz de Dios, claro, en aquel lugar. Pero ellos llegaron un día en que escucharon otra voz. La voz de aquel que solamente busca la ruina del hombre, que busca la condenación del hombre, la pérdida del hombre por toda la eternidad. Escucharon la voz del diablo. No solo que escucharon la voz, sino que le prestaron atención. Le prestaron atención. Y no solo le prestaron atención, sino que le tuvieron interés en lo que el diablo decía. ¿Pero esto por qué? Por casualidad no. Dios nos dice en su palabra que somos todos pecadores. Que siempre en su corazón el hombre va a buscar hacer el mal. Muchas personas piensan que son justas, que el otro es el malo, que el otro hace maldades, que él está bien ante Dios, que está justificado ante Dios porque es una buena persona. Pero la palabra de Dios nos dice totalmente lo contrario. Y es una realidad, porque el hombre siempre va a escuchar la voz de aquel que está en contra del propio hombre, porque quiere la pérdida del hombre, porque el diablo ya está perdido, sabe que va al infierno, y quiere que el hombre se pierda con él, que no escuche la voz de Dios. Así que, querido amigo, querida amiga, el mensaje siempre es el mismo: escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de aquel que envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido.
Y tal vez usted diga, pero ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? para recibir a este Salvador? Bueno, aceptar que usted es pecador, que usted es pecadora, arrepentirse, pedirle perdón a Dios, y Él escucha nuestra voz. Porque Él quiere que le escuchemos, pero también cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, todo tiene que nacer ahí en el corazón. Cuando nos arrepentimos y de corazón le pedimos a Él, como decía Pablo Romano, le pedimos a Él con fe que nos salve, Él con la preciosa sangre de su Hijo nos limpia de el todo corazón. pecado. Dice la palabra de Dios, si escuchaste hoy su voz y lo que Adrián nos hablaba, leído de la palabra de Dios, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Porque sí, escuchamos con el oído, pero todo nuestro ser se integra a lo que estamos escuchando. Entonces no endurezca su corazón y crea a lo que Dios dice. Nosotros solamente somos un mensajero, pero lo que estamos hablando es palabra de Dios. Esta es la Biblia, es la palabra de Dios. Y Él dice que todos somos pecadores. Adrián, yo, pero nosotros ahora tenemos una diferencia. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo porque un día nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, el único que tiene poder para hacer esa salvación en nuestra vida y hacer los cambios, como decía Adrián, como un despertar a algo precioso que es vivir esta vida con Cristo y tener una esperanza viva de pasar una eternidad felices como estamos aquí en la tierra. Gracias por habernos escuchado. Será hasta nuestro próximo programa. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Y ya sabe, Dios es el dueño de nuestra vida. Y si Él lo permite, estaremos con ustedes. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.